Alba de Tormes es villa noble y vieja, recoleta y silenciosa, agrícola y trajinante. También, mirándola con calma, es villa industrial, villa artesana. Alba de Tormes produce trigo y cebada, loza común vidriada, sombreros, curtidos, ladrillos y tejas. Siguiendo el consejo de Camilo José Cela, conviene mirar con calma el quehacer alfarero de las tierras salmantinas bañadas por el Tormes, río sabio y extraño que al pasar por Alba, a la caída de la tarde, tiñe el aire de un raro y sosegado color de plata. Sabia gente también la que trabaja el buen barro de estas orillas que aquí, en Alba, convierten desde hace más de medio siglo en vistosas piezas de filigrana. Todavía son conocidos en la villa por cacharreros los precavidos hombres del oficio quienes, sin perder las viejas raíces populares, supieron dar un giro novedoso a la obra tradicional para adaptarla a los gustos de la nueva época. Quizá por eso, la industria alfarera de Alba de Tormes constituye hoy una excepción dentro del menguante número de centros artesanos en las tierras meridionales del antiguo Reino de León. Extinguido en los últimos años Tamames, ayer uno de los núcleos más importantes de la zona, especializado en hermosas vasijas para el fuego, y con una actividad muy reducida Cantalapiedra, solo Cespedosa y Alba de Tormes mantienen viva, aunque de manera muy distinta, la producción alfarera en la mitad oriental de la provincia salmantina. Confiesan, no sin nostalgia, algunos cacharreros de Alba, el progresivo abandono del estilo de siempre en favor de las piezas ornamentales a las que, de un tiempo a esta parte, se dedican casi exclusivamente los alfareros. Cántaros, tarros, barreños, cangilones, cazuelas y pucheros van quedando desplazados por cacharros más actuales, como los juegos de café, y sobre todo por objetos en los que prima la decoración a base de engobes o tierras de distinto color que aplican las mujeres sirviéndose del aguamanil, una alcucilla de latón que manejan con asombrosa destreza. Obedece el proceso de decoración a un desarrollo de las pautas tradicionales fundamentadas en el contraste de color entre dos tipos de tierra: la greda, de tonalidad rojiza, y el juaguete, pardo anaranjado. Una vez torneadas las vasijas y puestas a orear, o como dicen aquí, a salir de aguas, se bañan completamente en una de las dos tierras. Después se pintan o decoran con la otra, aplicando sobre el fondo uniforme los motivos vegetales y geométricos. Finalmente, antes de ser llevadas al horno, reciben un baño de alcohol de alfarero, como se conoce en el argot del oficio al sulfuro de plomo, que por efecto de la temperatura se transforma en una capa cristalina que ayer se utilizaba con el fin de impermeabilizar los cacharros de cocina y ahora sirve sobre todo para fijar y proteger los engobes con que van decorados. Pero no termina aquí el capítulo de las técnicas ornamentales en la producción alfarera de Alba de Tormes. Buenos conocedores se han demostrado estos cacharreros de las excelentes cualidades plásticas de la pasta con la que trabajan.
Una mezcla al 50% de barro fuerte, rico en óxidos de hierro, que se obtiene casi a flor de tierra, y de pizarrilla, o barro flojo, de tonalidad clara, procedente de la descomposición de la pizarra y extraído de cuevas que alcanzan una considerable profundidad. Con esta arcilla, previamente colada, y con una extraordinaria habilidad técnica, modelan los renombrados botijos de torre o de filigrana, caracterizados por un aparatoso y complejo remate que el profesor Luis Cortez Vázquez relaciona con los llamados árboles de la vida fabricados en México. En estos remates, cada artesano explaya su capacidad imaginativa sin perder con ello un profundo entronque popular. Si la producción alfarera de Alba de Tormes parece decantarse por las vasijas de tipo ornamental, basta remontar el curso del río hasta Cespedosa, bajo la cara norte de la Sierra de Gredos, para encontrar en toda su rústica pureza el sistema de vida y las pautas de trabajo seguidas durante siglos por los artesanos del barro. También en gran medida las formas, que rinden hoy un valioso testimonio del entorno rural que justificó su existencia. 3 obradores permanecen activos en Cespedosa, hoy el segundo centro salmantino en número de alfares, tras Alba de Tormes. Pero, al contrario de lo que ocurre en aquella villa, la pervivencia del oficio se debe aquí posiblemente a una dependencia solo parcial de la fabricación de cacharros que los artesanos complementan con la dedicación a la agricultura. Y mientras la intensa actividad de Alba exige una cierta división del trabajo que ahorra a los alfareros la dura tarea de extraer y colar la arcilla, en Cespedosa son los propios cacharreros o cantareros, como los llaman en el pueblo, quienes, hacia el final del verano, sacan y acarrean hasta el taller la tierra necesaria para la producción de todo el año. No se cuela en Cespedosa la arcilla, sino que es triturada en un primitivo, aunque ingenioso molino de sangre, y después cuidadosamente cernida. Reducida a polvo, se arrebuja o gobierna con agua para obtener la masa, que dispuesta en pellas de unos 30 kilogramos de peso, se deja reposar un día para que el barro asiente. Todavía habrá que sobar pacientemente la pasta para que adquiera la cohesión necesaria antes de llevarla al torno, de donde saldrá transformada en rudos y útiles cacharros, famosos en la zona por sus excelentes cualidades para la conservación de líquidos. Destaca entre ellos el cántaro de vino, provisto de pitorro y adornado de cinchos, que, como el jarro y las tinajas destinadas a contener el preciado líquido,
se impermeabiliza por dentro con un baño de pez para, según dicen los propios alfareros, conservar mejor el sabor. Al igual que otros centros de la zona, también Cespedosa produce desde hace tiempo barriles de pitón, comúnmente llamados botijos, para paliar la competencia de los alfares extremeños y andaluces que los introdujeron en estas tierras leonesas, donde antiguamente la cantimplora, el barril de campo o la cantarilla eran las piezas usadas para el agua durante las faenas agrícolas. Amplia es la gama de cacharros que salen, todavía hoy, de los alfares cespedosinos. Algunos, quizá novedosos, como el farol o los candiles. Los más, como la aceitera y la vinagrera, estrictamente tradicionales. En ciertos casos, como los que presentan flores en relieve, seguramente recogiendo la herencia del vecino centro de Tamames, donde se engalanaban así algunas vasijas para los días de romería. Mientras nos despedimos de las tierras del Tormes con las populares huchas o buchetas, queremos recordar que las piezas de Cespedosa no llevan vidriado y únicamente las cantarillas y los barriles presentan una graciosa e ingenua decoración incisa de tema vegetal que dibujan las mujeres sobre el barro tierno sirviéndose de una aguja. El área occidental de las tierras salmantinas pertenece hoy al pasado más que al presente de la alfarería de Basto. Hasta no hace muchos años, Fuenteguinaldo, El Bodón, Bañovárez, San Felices de los Gallegos, Olmedo de Camaces, Bogajo, Villavieja de Yeltes, Peralejos de Abajo y Barrueco Pardo eran nombres en los que sonaba la industria del barro. Pero el oficio noble y bizarro, como lo canta la popular estrofa, no se ha mostrado particularmente generoso con quienes, durante largas generaciones, lo vinieron profesando. Ahora, con aquellos nombres se desgranan, cada vez más desvaídos, los recuerdos. Y hay que llevar a cabo una paciente búsqueda para hallar en Vitigudino, o en Villar de Peralonso, o más al sur, en Ciudad Rodrigo, una actividad alfarera que bien se puede calificar ya de terminal.
Lo que ayer fuera, dentro del antiguo reino leonés, la zona más nutrida de centros productores de cacharros de barro ordinario o de basto, como hemos preferido titular nosotros a esta manifestación de la cultura popular, parece abocada sin remedio a una próxima desaparición. Desaparición claramente previsible si se tienen en cuenta factores tales como la edad, el tiempo que cada artesano dedica al trabajo o, en el objetivo lenguaje del dato matemático, la rápida reducción del número de alfareros en los últimos años. Ocho obradores en plena actividad conoció Nemesio García, último cacharrero de Ciudad Rodrigo antes de la Guerra del 36. Media docena trabajaban aún a finales de la década de los 60, cuando la aparición de los nuevos materiales y la emigración habían sumido en la más profunda crisis a la alfarería de la península. Quizá la proximidad de la frontera portuguesa permitió entonces la supervivencia de una modesta industria que, con la jubilación de Nemesio, se acerca ahora al final de su prolongada existencia. Todavía hemos llegado a tiempo de guardar para el recuerdo la imagen viva del viejo obrador que ha conservado hasta nuestros días con notable pureza la tradición alfarera de antaño. Una tradición en la que cabe destacar como rasgo dominante la escueta sencillez de las formas puestas al servicio de la más estricta funcionalidad. Apenas se aprecian concesiones ornamentales en la obra de este centro, cuyo barro colado, de excelente plasticidad y fina textura, sirve para elaborar tanto cacharros de agua como de fuego, aunque quizá muestre mejores aptitudes para la conservación de líquidos que para soportar el calor directo de la lumbre. Como es habitual en casi toda la producción alfarera peninsular, las piezas de uso culinario se vidrian con sulfuro de plomo o alcohol de hoja, que así prefieren llamar en Ciudad Rodrigo y en otros puntos de España a ese mineral procedente de Linares, en la provincia de Jaén, con el que se recubren de una capa cristalina, perfectamente higiénica si la cocción se realiza a la temperatura adecuada, aquellas superficies que han de entrar en contacto con los alimentos. Pero todo esto pertenece ya a la pequeña, aunque no por ello corta, historia de la alfarería de basto en el rincón suroccidental de las tierras salmantinas, que aún recuerdan cuando los tratantes portugueses acudían a los obradores para llevarse algunas piezas que aquí se fabricaban especialmente destinadas a los pueblos del otro lado de la raya fronteriza. Caixas fondas, o barreños sin asas, ollas, cazuelas portuguesas y malguiñas, o escudillas, ayudaron a prolongar durante unos años el secular oficio que ahora llega a su punto final. Tras la desaparición de Ciudad Rodrigo, la otrora intensa actividad alfarera de la zona
queda reducida a Vitigudino y Villar de Peralonso, dos localidades que recogen en su producción ya esporádica las formas tradicionales de Peralejos de Abajo, centro hoy extinguido, en el que no hace muchas décadas alrededor de 15 familias se dedicaban a la industria del barro. De allí vino a instalarse en Villar de Peralonso Francisco Vaquero, cuyo alfar recrea la peculiar simbiosis de lugar de trabajo y vivienda que se ha ido perdiendo en muchos otros núcleos artesanos. Un indicio de arcaísmo apreciable también en la ruda ingenuidad de las formas y, sobre todo, en los procesos de preparación de la pasta. Se obtiene esta amasando una parte de barro colado, que aquí llaman barruza, con dos de polvo de arcilla proveniente del mismo barrero. Machar el barro con el porro, un mazo de madera de unos 4 kilos de peso, y después cribarlo es, al decir del propio alfarero, un trabajo muy duro, pero no parece mucho más liviano batirlo a mano en la pila y trasvasarlo jarro a jarro, haciendo pasar el líquido por las escobas o retamas para filtrarlo. Un método sin duda eficaz, pero indiscutiblemente primitivo, que volveremos a encontrar por tierras de Extremadura y que se completa, en Villar de Peralonso, con un paciente amasado hasta formar grandes pellas de barro dispuesto para su manipulación en el torno. En la obra alfarera de estos pueblos situados en la parte noroccidental de la provincia de Salamanca, tampoco resulta fácil encontrar concesiones estéticas que alegren, con su espontánea gracia, la austera funcionalidad de los cacharros. Tan solo merece la pena reseñar la decoración incisa que llevan, con carácter excepcional, ciertos botijos de Vitigudino y del propio Villar de Peralonso, donde la tinaja y algunas otras piezas menores muestran, sobre la lisa superficie del barro, el relieve ondulado de los cinchos concéntricos que, a modo de refuerzo, corren alrededor del cuerpo de la vasija. Fiel a su radical sentido utilitario, se muestra, pues, la producción alfarera de los dos únicos pueblos del noroeste salmantino en los que se fabrican cacharros. Una producción de rasgos netamente campesinos, en la que cabe destacar, por encima de la tosca y, sin embargo, limpia belleza de las formas, su inapreciable valor como documento de una cultura material ya perdida. Tras ella, se irán también en breve los utensilios de barro que todavía hoy la atestiguan, pues no parece dispuesto el hijo de Francisco Vaquero, ni tampoco el joven y único alfarero de Vitigudino, a depender exclusivamente de un oficio que, como dicen ellos, apenas da para ir tirando. Carentes del entorno socioeconómico que antaño reclamara su existencia, e incapaces quizá de romper el atávico aislamiento de que dan fe tanto la pureza de las formas como los arcaicos métodos de trabajo, se apagan en silencio los últimos obradores de las tierras occidentales de Salamanca.